Esta palabra en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar, juntos, unidos, unánimes en armonía, mi Señor, porque no hay nada más maravilloso, Señor, que estar los hermanos reunidos, Señor, dispuestos a adorarte, a alabarte, a exaltar tu nombre, Señor. Te pido de que seas tú tomando el control en esta noche, Señor, que sean tus palabras y no las mías, Señor. Sé tú tocando los corazones de mis hermanos, incluso el mío, Señor, para que tu palabra pueda entrar, Señor, y pueda permanecer, Señor, y pueda dar frutos en su debido tiempo. Gracias, Señor, por todas las cosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, en esta noche les traigo una palabra titulada Cristo en mí y yo en Él. Y me gustaría que estuvieran buscando en sus Biblias Juan 15:4. Juan 15:4. Gloria a Dios. Juan 15:4. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, Jesús dio el significado de la frase permanecer en Cristo, cuando se comparó a una vid y a los creyentes como sus sarmientos. En este relato nos ilustra la unión vital que existe entre cristianos y Jesucristo. Esta palabra permanecer básicamente quiere decir quedarse. Cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia y el poder para obedecer. Nos fijamos obedientemente en su palabra para instruirnos en cómo vivir. Le ofrecemos nuestra profunda adoración y alabanza y nos sometemos a su autoridad sobre nuestras vidas. Los cristianos conocemos a Jesucristo como la fuente y sustentador de sus vidas. Permanecer en Cristo es una evidencia de salvación genuina. Entonces, aunque esta frase y entendimiento que es el pilar de nuestra creencia como cristianos, habitar en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros, pero hay que darle una mayor profundidad y un entendimiento para que podamos vivir sobre cada vez una revelación nueva, un entendimiento nuevo, un aprendizaje nuevo. La palabra es viva y eficaz y cada día tiene una revelación nueva para nuestras vidas. Amén. Entonces, para poder entender más a profundidad esta frase de Cristo en mí y yo en Él, la separé. Primero quiero definir qué es Cristo en mí, porque no es lo mismo Cristo en mí y yo en Él, no son lo mismo. Tienen aspectos y factores totalmente diferentes. Entonces, para empezar, me gustaría que desarrollemos Cristo en mí. Y yo les comparto esta definición que encontré y dice: esta expresión sugiere que Cristo, a través de su Espíritu Santo, reside y actúa dentro del creyente, transformando su vida y manifestando su carácter. Es una idea de Cristo trabajando a través de la persona, permitiéndole vivir de acuerdo con sus principios y sus deseos. Y para entender más a profundidad esta definición, la separé en 4 componentes diferentes. Y el primero de todos ellos es reconocimiento de Cristo como nuestro Salvador para recibir al Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos en este camino del Evangelio, lo primero que hacemos es creer en Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo creo que ya la gran mayoría sabe y entiende esto a la perfección, pero es necesario de que entendamos de que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahí empieza a tener parte y actividad el Espíritu Santo en nuestras vidas. De ahí viene el segundo componente. Bueno, primero vamos a darle una base bíblica a este primer punto. Vamos a estar buscando Hechos 2:34. Hechos 2:34. Gloria a Dios. Perdón, Hechos 2:38. Me equivoqué ahí. Hechos 2:38. Y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y aquí recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas. Y eso da al siguiente punto, que viene siendo: el Espíritu Santo nos revela a Cristo.
Y esto lo podemos ver, vamos a estar buscando Juan 14, 26. Juan 14, 26. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora vamos a buscar 2 capítulos más adelante, en Juan 16, 14. Juan 16, 14. Y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo empieza a tener parte en nuestras vidas. Y es curioso entender esto porque para yo poder conocer más a Cristo, tengo que tener al Espíritu Santo para que Él me revele todas las cosas de Cristo Jesús. Es un poquito como un rompecabezas porque uno dice, bueno, si yo quiero tener una relación con Cristo, porque entonces tiene que tener parte del Espíritu Santo para yo poder conocer más a Cristo. Y es que Dios, en su infinita inteligencia, sabiduría, conocimiento, Él nos reveló este entendimiento de la Trinidad. Pero nosotros muchas veces en nuestro entendimiento humano, nosotros, por lo menos si vemos 3 personas, siempre queremos ver quién es mejor que quién hace mejor esto o quién es mayor que quién. Hay como esa clase de clasificación para ver, como quien dice, quién tiene más características o aptitudes que otra persona. Porque por lo menos vemos 3 personas y dice, bueno, este es el inteligente, este es el valiente y este es el audaz, por decirlo así. Clasificamos a las personas por sus características, pero en el Señor no es así. El Señor nos muestra a Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no hay un nivel, es el mismo Dios. Y Él puso sus reglamentos, por lo menos yo tengo que creer en Cristo Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él no me dijo, yo tengo que creer en el Espíritu Santo. Sin embargo, sí me dijo que al yo creer en Él, el Espíritu Santo empieza a tener parte en mí. Y asimismo, Él nos dice que el camino hacia el Padre es el Espíritu Santo, sino que el camino hacia el Padre es Jesús. Entonces, no es que no vamos a creer en el Espíritu Santo, no es que no vamos a creer en Dios Padre o no vamos a creer en Cristo Jesús. Es una perfecta relación entre ellos 3 en la cual se manifiesta nuestras vidas. Entonces, ustedes dirán, entonces tengo que tener 3 relaciones, una con Padre, uno con Dios Hijo y uno con Dios Espíritu Santo. No. Tenemos que tener una única relación con Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a poder conectar con Cristo Jesús, porque obviamente a Cristo no lo vemos, a Cristo no lo tocamos, y Él, en otras palabras, Él está ahorita en el cielo, Él no está ahorita en la tierra, y eso está en la Biblia. Él por eso nos dejó al Consolador para que Él esté con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, nuestra función como cristianos es creer en Cristo Jesús. El Espíritu Santo toma parte en nuestras vidas para poder cambiarnos y transformarnos y así poder tener un camino directo hacia el Padre. Amén. Entonces, el segundo punto es el Espíritu Santo nos cambia y nos transforma. Ese lo podemos ver en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A la traducción, Nueva Traducción Viviente, me gusta un poquito más porque se entiende mejor, y dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Amén. El Espíritu Santo es, de hecho, quien nos cambia y nos transforma. Y ustedes dirán, ¿eso mismo no lo puede hacer Cristo Jesús? Claro que lo puede hacer Cristo Jesús. Pero a mí la palabra me enseña que quien tiene esa función como tal es el Espíritu Santo en mi vida. Esto no hace más a Jesús o menos a Jesús. Es simplemente que en Dios no existe quién más que quién. En Dios simplemente existe
un orden, una ley. Entonces eso nos permite a nosotros poder tener un mayor entendimiento de la Trinidad. Porque a mí me parece esto fascinante. Porque Dios podría decir, bueno, con el entendimiento de los seres humanos yo prefiero mostrarme como un único Dios y dejar esta revelación de la Trinidad escondida porque a lo mejor no tienen este entendimiento. Pero el Señor en su infinita misericordia nos mostró más a profundidad quién es Él y nos mostró este maravilloso entendimiento de la Trinidad. Y yo creo que es un privilegio poder conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno solo, pero se manifiestan en tres maneras diferentes y cumplen funciones diferentes en nuestras vidas también. No quiere decir que Cristo no pueda cambiarme y transformarme, o Dios Padre no pueda cambiarme y transformarme, pero Dios le delegó esta función específicamente al Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Porque el cambio proviene no de un exterior, sino del interior. Como Él habita en nosotros, Él es quien genera el cambio y la transformación en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar ahora, bueno, vamos a dar un aplauso al Señor que se lo merece. Dios ha sido muy bueno. El cuarto punto de este entendimiento de Cristo en mí viene siendo el Espíritu Santo manifiesta los frutos que dan testimonio de Cristo en nosotros. Y esto lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la manifestación de los frutos del Espíritu Santo no son nada más y nada menos que para glorificar el nombre del Señor y poder dar a mostrar a las personas que el Espíritu Santo habita en mí y que yo creo en Cristo Jesús y estoy en Él. Estar en Él es entender que tenemos que vivir ya nuestra vida no para nosotros, sino para su gloria y para su honra, obedeciendo todos sus estatutos, todas sus reglas, no por obligación, porque aquí nadie está obligado a creer en Cristo Jesús, sino por un amor, por amor hacia Él, porque Él nos rescató y dio su vida por ti y por mí para poder darnos salvación y vida eterna. Amén. Entonces, ahora saltamos a la siguiente definición de esta frase de Cristo en mí y yo en Él. Entonces ahora vamos a desarrollar yo en Cristo. Y les comparto esta definición. Esta expresión, por otro lado, enfatiza la unión al estar en Cristo o la identificación del creyente con Cristo. Implica que el creyente participa de la naturaleza y la vida de Cristo y que su existencia está íntimamente ligada a Él. Es una idea de la persona estando dentro de Cristo, beneficiándose de sus méritos y viviendo en su gracia. Y esta la dividí en dos componentes, en dos factores diferentes, para que la podamos entender un poquito mejor. Pero me gustaría hacer esta prédica un poquito más dinámica y yo quiero saber qué piensan ustedes. No sé quién puede levantar la mano y yo voy a hacer una pregunta a ver qué me dicen. ¿Cuántos hijos tiene Dios? ¿Alguien que quiera responder esa pregunta? Que se sienta en la capacidad de poder responderla. La pregunta es: ¿cuántos hijos tiene Dios? Por la arena de la playa. Allá, el hermano Darwin. Uno. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? ¿Tiene uno solo o tiene muchos? Muchos. Tiene muchos. Hay que hablar de que iba a ser padre de multitudes. Perfecto. Está muy bien. Aquí no estamos para avergonzar a nadie. Aquí estamos para aprender. Yo tenía un entendimiento diferente y cuando aprendí esto cambió un entendimiento mayor y me permitió vivir de una diferente manera. Porque no por nada la palabra, la verdad, nos hace libres. ¿Pero por qué nos hace libres? Porque esas barreras, ese velo que hay en nuestras mentes es roto. Y cuando es roto podemos ver más allá de los límites que teníamos anteriormente. Por eso la palabra nos hace libres. Entonces, a lo mejor unos respondieron que tiene muchos, otros respondieron que tiene uno solo. Y déjenme decirles, amados hermanos, que Dios tiene un solo hijo. Y les explico el por qué. Y ese es el primer punto. En Cristo tenemos una relación y acceso al Padre, dando a entender que solo hay un Hijo de Dios.
y es Cristo. Y esto lo vemos y se los voy a decir yo en Juan 3:16, y creo que todos conocemos este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La definición de unigénito prácticamente quiere expresar que es único en su clase, porque es el único que ha nacido de una madre mortal y un padre espiritual. Él es único en su clase. Y también, para poder entender más esto, hay lo voy a buscar, un versículo, lo encontré ahorita, por eso es que no lo tengo aquí anotado, que está en Romanos 8:15, y dice: porque no habéis recibido espíritu de servidumbre para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y el Espíritu viene a nosotros recibimos este espíritu de adopción, en el cual ahora estamos dentro del Hijo. Por eso es yo en Él, yo estoy en el Hijo. Yo soy hijo porque estoy en Él. Somos parte y miembro de su cuerpo. Entonces, de hecho, creo que Dante Hebel en una prédica explicó acerca de la sangre del Cordero, que tienen bastante relación con esto. Y él decía que una vez se encontró con un pastor de ovejas y tenía el rebaño de sus ovejas. Y él le preguntó: ¿qué tiene esta relevancia e importancia sobre la sangre del Cordero? Y él dice: en las épocas de apareamiento, cuando las ovejas dan a luz, son expuestas a muchos peligros, ya sea bacterias, infecciones y principalmente por su depredador natural, que viene siendo los lobos. Entonces, muchas veces habían terneritos, o sea, ovejas pequeñas que perdían a sus madres, y habían madres que perdían a sus hijos. Entonces, las ovejas no crían hijos ajenos, o sea, no crían hijos que no sean de ellas, porque las distinguen por un olor en específico. Entonces, ¿qué hace el pastor de ovejas? Agarra los bebés muertos o el resto que haya quedado de ellos, y la sangre de esos bebés la rocía en los bebés huérfanos. De esa manera, la madre oveja puede identificar y decir: bueno, este es hijo mío porque tiene la sangre de mi hijo, tiene su esencia, tiene su misma característica, su mismo ADN, tiene lo mismo. Y de esa manera los terneritos podían continuar su vida y llegar a grandes, e incluso las mamás ovejas poder vivir, porque si no soltaban leche también les causaba infección. Entonces aquí vemos la importancia de qué es Cristo en nuestras vidas, porque a lo mejor ustedes dirán: bueno, y estamos aquí por Cristo. Pero entre más nosotros nos adentremos en su palabra, vemos cuán más importante se hace. Porque Él no solamente sacrificó su vida para perdón de nuestros pecados, sino que también sacrificó su vida para darnos a nosotros redención, para darnos a nosotros vida eterna, para darnos adopción. Y de esa manera, en esa relación perfecta que Él tiene con el Padre, nosotros entrar en esa relación y poder tener una relación con Dios. Motivo por el cual en los tiempos de antes era tan complicado tener una relación con Dios, porque no existía esa cercanía como la que tiene Cristo con el Padre. Entonces Él prefirió morir no solo para perdonar nuestros pecados, sino para darnos una comunión perfecta y maravillosa con el Padre. Porque ahora todos tenemos la facilidad de que simplemente nos encerramos en nuestro cuarto y nos ponemos a orar y ya estamos creando una comunión. Cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a aprender de quién es Dios y ya estamos teniendo una comunión con el Padre. Entonces ven la facilidad y la accesibilidad que tenemos ahora. Somos privilegiados por vivir en este tiempo de gracia, porque antes no era así. Incluso cuántas personas a lo mejor no habrán tenido que ir al infierno por simplemente la dificultad que era tener un acceso con el Padre. Y por eso fue necesario que Cristo viniera a la cruz. Y Él no lo merecía, lo merecíamos era nosotros. Y esto da apertura al siguiente punto. Nosotros nos gozamos de todos los beneficios y méritos de Cristo, como la gracia, la santificación, justificación e identidad en Él. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 1, 30, 31. 1 Corintios 1, del 30 al 31. Que quede claro, sí somos hijos de Dios, pero porque habitamos en Él y Él nos ha dado un espíritu de adopción.
No se vayan a ir con una mentalidad diferente, porque eso no es lo que esto no es lo que trajo el Señor hoy. Somos adoptivos. Somos adoptivos. Somos creación de Él. Yo creo que todos sabemos eso. Pero Él nos adoptó por medio de Cristo Jesús. Entonces leemos 1 Corintios 1 del 30 al 31. Y dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, Él se gloríe y gloríese en el Señor. Aquí está más que claro. En Cristo tenemos un montón de beneficios. Tenemos justificación porque Él es justo, santificación porque Él es santo, tenemos la gracia porque a Él le plació dárnosla, porque no podemos decir que yo merezco la gracia, porque aquí claramente me está diciendo que no nos podemos jactar, no nos podemos gloriar de eso, porque no es por merecimiento, es por su gracia, porque Él le plació darnos a nosotros una nueva oportunidad. Entonces, y tenemos identidad en Él, que es lo que venimos hablando. Nosotros tenemos identidad de hijo porque Él murió y nos dio la sangre del Cordero, con la cual ahora podemos identificarnos como hijos y tener un acceso al Padre. Y prácticamente ese es el entendimiento nuevo que Dios quiso traer hoy a sus vidas. No se preocupen si a lo mejor no tenían un entendimiento diferente. La idea es seguir aprendiendo. Aquí nadie es más que nadie, yo no soy más que ustedes, ni ustedes más que yo. Más bien, yo pienso y tengo una idea de que el que se para aquí a predicar no es porque él es el que mejor ha hecho las cosas, sino porque el que más errores ha cometido. Y yo sé que lo que hoy Dios trae a nosotros es para que podamos entender que su sacrificio en la cruz no fue cualquier cosa. No fue en vano, porque hoy podemos gozarnos en todos los beneficios que hayamos estando en Cristo Jesús. Entonces, este entendimiento de estar yo en Cristo y Él en mí, yo no puedo estar en Cristo sin que Él esté en mí, y Él no puede estar en mí sin que yo esté en Cristo. Esto lo dividí para un entendimiento mayor. Sin embargo, esto es el englobamiento de nuestra relación diaria con Él. Nosotros tenemos que habitar en Cristo para que podamos tener todos los beneficios de Cristo. Y Él tiene que habitar en mí para poder causar transformación, para poder tener al Espíritu Santo y pueda cambiar mi vida y tener una vida espiritual y ya no carnal. Y se los voy a poner en una analogía mucho más simple. Veamos el ejemplo de un árbol. En la frase yo en Cristo vendrían siendo las raíces, porque Él es el dador de la vida. Entonces las raíces es quien da vida al árbol y distribuye todos los nutrientes y las cosas necesarias que el árbol necesita para vivir. Cristo a nosotros nos da todas las cosas necesarias para que podamos tener una comunión con el Padre y vivir una vida de rectitud. Entonces el yo en Cristo vendrían siendo como las raíces y el Cristo en mí vendrían siendo como el resto del árbol. ¿Por qué? Porque es la manifestación de la vida que da esas raíces. Entonces, si Cristo está en mí, son las raíces, lo que yo pueda expresar hacia afuera es la manifestación del trabajo que Él está haciendo en mí. Ahora, tenemos que entender que ese trabajo, por más que el Espíritu Santo sea quien cambie y transforme, nosotros, si no se lo permitimos y no determinamos y tomamos una decisión de vivir conforme a sus estatutos, conforme a sus enseñanzas, jamás ese cambio y esa transformación y esa manifestación, que no es para gloria de nosotros, es para bendición de nosotros y gloria de Jesús, jamás va a suceder, jamás se va a presentar en nuestra vida si nosotros no decidimos vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, muchos vivimos pendientes de tantas otras cosas. Vivimos nuestra vida, yo creo en Cristo, pero sigo viviendo igual. Es para que nosotros, desde que nos levantemos, digamos, ok, yo quiero que Cristo esté en mí y yo quiero que Él manifieste su poder en mi vida, para poder cambiar a mi familia, para poder cambiar mi trabajo, para poder cambiar mi iglesia y todas las cosas a mi alrededor. Pero si yo lo decido, si yo tomo la decisión. Porque entonces si yo me levanto con una mentalidad diferente, entonces yo sé que los errores que cometí ayer no los voy a cometer hoy, no porque Cristo me diga que no lo puedo hacer, sino porque por amor yo prefiero dejar el pecado a un lado.
Porque yo sé que cuando la tentación venga hacia mí, yo por amor a Él y todo lo que Él ha hecho por mí, yo voy a decir, yo prefiero no ser partícipe de esto. No prefiero unos minutos de placer por una eternidad de condena. Y cambiando mi mentalidad y manteniéndome y permaneciendo, que fue el punto focal que Cristo nos dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, para que de esa manera podamos dar frutos. Entonces, cuando Cristo está en mí, tenemos que entender que la finalidad es dar gloria a Él y vivir para Él. Ya no vivimos para nosotros. Él cumple los deseos y anhelos de nuestro corazón. Sin embargo, ya nuestra vida ya no es nuestra. Yo no puedo andar por la vida queriendo hacer lo que a mí me plazca, cuando yo sé que he creído en un Dios que me ha dado vida eterna y ya no es lo que a mí me plazca, es lo que Él quiere y la voluntad de Él sobre mi vida. Porque Él tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Y yo, permiso. Y yo aquí me voy a sincerar con ustedes, porque dice la palabra que el que se humilla alcanza misericordia. Y en el transcurso de mi vida, y recientemente han pasado muchas cosas tal como les puede pasar a ustedes. Y me he fijado y me he dado cuenta que cuando sentimos presión en nuestras vidas, cuando sentimos angustia, cuando vemos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos que salgan, lo primero que pensamos es en soltar a Cristo. Lo primero que pensamos es en dejar el ministerio, dejar la iglesia, dejar mi relación con Cristo. Lo primerito. Es sorprendente. Yo me he puesto a fijar, y mi madre es testigo. Y yo le decía, hasta hoy estoy en el ministerio de alabanza. No por asunto personal, sino porque simplemente es algo asombroso que uno le sucede algo y voy a soltar todo lo que tenga que ver con Cristo. Por eso es que Él nos enfatizó en permanecer en Él. Porque no va a ser fácil. Porque entonces en las adversidades lo primero que quiere el enemigo es que nosotros nos apartemos de Él. Porque al nosotros apartarnos de Él, dejamos ese refugio de Cristo Jesús, ese refugio que tenemos en Él, donde tenemos justificación, santificación, tenemos redención, restauración, tenemos incluso los cuidados y los beneficios que Él nos da diariamente, porque podemos acercarnos a Él y pedirle lo que sea, y Él en su debido tiempo nos lo va a dar. Entonces, si yo me alejo de Cristo, entonces ya no estoy en ese refugio de Él y estoy propenso a caer en tentaciones, a caer en pecado, a tomar decisiones que más adelante me voy a arrepentir, a dañar a mi familia, a dañar a mis hermanos en Cristo, a manchar el nombre de Cristo en mí, y al final terminamos en un montón de consecuencias consecutivas a causa de apartarnos de Él. Y una vez yo le comenté a la pastora que yo no quería más, ya no quería pertenecer, no a la iglesia, y no es por nada personal, yo los amo, mis amados hermanos. Desde el primer día yo sentí un amor por ustedes que solamente Cristo es el que me lo dio. Y yo no los conozco a ustedes, no conozco muchas cosas de ustedes, pero yo me siento aquí en casa, yo me siento en una familia. Ustedes son mi familia y yo soy familia de ustedes. Entonces, no tiene nada que ver personal con la iglesia, pero yo le decía a la pastora que ya no quería más, porque ya no quería esa responsabilidad, esa presión. Y ella me decía, no tomes esa mala decisión, porque lo primero que vas a hacer cuando salgáis de aquí es enfriarte. Y Dios ha depositado algo maravilloso en mí y en cada uno de ustedes, como para que dejemos que las circunstancias y el sentimentalismo, las emociones, nos permitan alejarnos del Señor. Porque entonces, si Él ha sido tan bueno para darnos tantas cosas, ¿cómo es que nosotros ahora vamos a tirar todo por la borda? No es el ideal. Porque Dios no nos dijo que no íbamos a tener aflicciones, Dios no nos dijo que no nos íbamos a preocupar, Dios nos dijo que íbamos a vivir una vida light. Dios nos dijo que íbamos a tener aflicciones, que íbamos a padecer, que íbamos a ser perseguidos, que muchas veces iban a suceder cosas en nuestro hogar que no nos iban a gustar, que muchas veces van a suceder cosas en nuestro trabajo que no nos van a gustar, que muchas veces van a suceder cosas en el ministerio, en la iglesia, que no nos van a gustar. Pero no es lo que a mí me guste, es lo que a Él me ha mandado a hacer. Entonces, si yo quiero permanecer en Él, tengo que entender que van a venir pruebas y van a venir dificultades que van a querer desarticulizar todo el trabajo que Él ha hecho en mí.
Entonces díganme ustedes, tantos años de consagración a Él, de integridad, de rechazar el pecado por tanto tiempo y de repente por unas emociones que se desataron en un momento, eché todo a la borda. No, eso es algo que yo no logro entender, y no porque lo he visto en ustedes, sino porque me ha pasado a mí. Porque yo, por más que haya permanecido tanto tiempo, bueno, nací en los caminos del Señor, yo no siempre me quise consagrar a Él, yo no siempre le quise obedecer y yo no siempre quise mantener sus estatutos. Pero luego de que entendí lo que Él hizo por mí, y lo vemos en esta palabra, yo dije, no, esto lo que Dios me ofrece a mí es demasiado bueno como para yo no aprovecharlo. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso. Entonces, yo les insto en esta noche que permanezcamos. No va a ser fácil. Uno cree que las dificultades van a ser de un solo día, y no, eso no es así. A veces pasamos meses y años en procesos y dificultades. Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Porque entonces, posiblemente cosechemos, porque Dios es un Dios de recompensa. Hay como decía la pastora Domingo, a mí me gusta llamar a Dios por sus nombres. Y hay un nombre de Dios que se llama Dios, Jehová Gemolá, y es Dios de recompensa. Entonces, obviamente, si nosotros permanecemos en Él, tendremos su recompensa. Pero una vez mi madre me enseñó que es más dura la cosecha que la siembra. Eso es sorprendente, porque a lo mejor estamos en la bendición y es más fuerte recibir y estar en esa bendición que cuando estábamos sembrando nada más. Entonces, eso es lo que el Señor quiere traer hoy a sus vidas, que entendamos que no está siendo fácil la circunstancia a todo nuestro alrededor, pero nosotros no creemos en las circunstancias, nosotros ponemos nuestra mirada en Él. Si yo me dejo llevar por las circunstancias exteriores, tanto en mi vida personal como dentro del ministerio, o sea, de la iglesia, yo digo ministerio por iglesia porque cada quien tiene su ministerio, y si no lo tiene, procure buscarlo porque Dios tiene un ministerio para usted. No deje que esa bendición se pierda ahí. Entonces, eso es lo que el Señor trae para ustedes. No nos rindamos, permanezcamos, porque en su debido tiempo va a haber su recompensa. Amén. E incluso nosotros pensamos que recompensa va a ser aquí. Yo me conformo con simplemente ir al cielo y pasar una eternidad a su lado. Yo no sé ustedes. Porque si entonces me pongo a ver en lo material, estoy desvalorizando la eternidad que Él me está ofreciendo. A veces somos un poquito avariciosos también. Queremos que el Señor nos dé, y yo no estoy diciendo que el Señor no nos dé cosas buenas, porque no por nada en su palabra nos insta, y esto yo lo repito mucho, no por nada nos dice que oremos y le pidamos. El Señor nos dice, trae mis peticiones a mí que yo te las voy a cumplir en su tiempo, pero te las voy a cumplir. Pero yo he aprendido que prefiero mantener mi vista en lo eterno, porque es lo único seguro. Es lo único que verdaderamente va a perdurar y va a ser algo fijo, algo que yo sé que si me mantengo en los caminos del Señor hasta el final, llueva, truene, relampaguee, yo sé que voy a tener esa recompensa. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Espero que les haya gustado esta palabra y les sea de bendición para su vida. Meditemos en ella, no nos quedemos simplemente con esto. Yo hoy les traigo un entendimiento que Cristo me dio a mí. Sin embargo, yo sé que si ustedes investigan, Dios les va a dar algo mucho más allá de lo que a lo mejor yo pude haber imaginado. Entonces, Dios me los bendiga, los amo mucho. Y bueno, estamos en contacto.